Invierte en AFP. Ustedes saben que me gusta, me encanta este mercado, ganan plata como quieren. Últimamente se han ido disipando un poco los temores respecto a posibles reformas y todo lo demás. Sin embargo, no todas las AFP son tan buenas como uno cree. ¿Será que estamos ante la presencia de un mal negocio en lo que respecta a las AFP? Acompáñame a descubrirlo en este análisis de AFP Capital. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Víctor Sánchez. En este canal analizamos empresas chilenas, especialmente enfocadas en una estrategia dividendera. Y en videos anteriores hemos analizado algunas de las AFP, como por ejemplo Habitat, Capital, Cuprum, Plan Vital, incluso la más reciente AISA. Sin embargo, me quedaba pendiente esta AFP Capital para así poder hacer un conjunto, ¿cierto?, de todas las AFP. Antes de empezar, muchas gracias por la paciencia. He estado en un proceso de cambio muy importante, transiciones, gestionando en la sociedad de inversiones también. Así que, bueno, me demoré un poquito. Sin embargo, ya estamos aquí de vuelta y espero, como siempre, recibir su apoyo, sus comentarios. Denle mucho amor a este video para poder mantener la constancia. Pero bueno, vamos a lo que nos importa. AFP Capital. ¿Será verdad que es tan buena como todas las AFP? Hay algunas cositas que me llamaron mucho la atención y que creo que es importante comentarlas. Y luego, por supuesto, vamos a hacer un gran resumen de todas las AFP y les voy a contar, según yo, cuál es la mejor AFP para invertir. Así que antes de continuar el video, deja aquí tu like, tu suscripción. Idealmente cuando lleguemos a quizás a los 5.000 suscriptores podría hacer un live, un directo comparando todas las AFP y analizándolas y así aprovechamos de interactuar. Así que dile a tu hermano, a tu pareja, a tu familia que se suscriban, subo el video y después por último lo saca. Bien, vamos con AFP Capital. Tenemos aquí la típica planilla que siempre hemos usado para hacer estos análisis con los últimos 6 años cerrados hasta el año 2022 en este caso. Y vamos viendo primero los indicadores que nos entrega el balance. Como ustedes saben, yo toda esta información la tengo aquí aperturada por cada una de las líneas para ir viendo ciertos detalles y aquí obviamente en esta planilla está un resumen. Bueno, una de las primeras cosas, por supuesto, que llama la atención es la relación que hay entre los activos fijos, perdón, activos corrientes y sus activos fijos. Por supuesto, son muchísimo menores. Esto es algo bastante común en la AFP porque dentro de los activos fijos están las cuotas del encaje, ¿cierto? Que es el 1% del total de los fondos administrados. Y también están los intangibles. Las AFP suelen tener intangibles muy altos. De hecho, si nos vamos aquí, tenemos que entre el encaje y el intangible se llevan la gran porción de los activos de una AFP. Sin embargo, algo que llama mucho la atención es cómo los activos corrientes tienen una tendencia más bien decreciente. De 106, 74, 75, 90, aquí volvió, 2021 bajó de nuevo a 63 y ahora recién está recuperando los niveles del 2018-2019. Esto es bien curioso porque después vamos a ver indicadores que nos alertan un poquito. También a mí me gusta ver mucho el encaje y el intangible de manera separada. Recordemos que el encaje se podría decir que es plata de la AFP y por lo tanto es interesante saber qué porcentaje de sus activos en relación a los encajes y a los intangibles tiene. Y aquí podemos ver que más del 50% de sus activos corresponde a encaje. Comparadas con otras AFP me parece que está bastante bien. Sin embargo, también tenemos aquí un 33% casi de intangible. Ya recordemos que los intangibles suelen ser marcas, patentes, licencias. Entonces, la pregunta que siempre nos queda es que si esta empresa en algún momento llega a cerrar por X motivo, ¿puede realmente vender esas marcas, patentes y todo a esos precios? Entonces, a algunas personas nos gusta hacer la limpieza y decir que este intangible
ni siquiera lo va a poder vender o le descontamos algún porcentaje. Veamos las tendencias, que es lo que nos interesa. Si nos fijamos, a nivel de activos, 559, 531, 92, 61, 75, fíjense que más o menos se mantiene constante, no tiene una tendencia más bien alcista. Y eso es un punto interesante a diferencia de otras AFP e incluso otras industrias. A nivel de pasivos nos damos cuenta que también se mantiene bastante constante, sin embargo en el 2020 tenemos aquí un pasivo corriente que aumentó considerablemente, incluso doblando lo que era el 2019 y luego obviamente disminuyéndolo por distintas razones. Esto pudo haberse dado principalmente quizás por los efectos de los retiros, donde tuvieron que pedir dinero prestado para no tener que ir vendiendo las cuotas que tienen los afiliados. Esta podría ser la gran razón, ¿ya? Sin embargo, aquí la tendencia de los pasivos sí parece ser más bien alcista, a diferencia de los activos. Y como consecuencia de eso, podemos ver que el patrimonio de la empresa también se ha mantenido más o menos constante e incluso algunos podríamos pensar que hasta con una pequeña tendencia bajista. Entonces, esto es un punto interesante a considerar. A mí en lo personal me gustaría que el patrimonio de la empresa fuese creciendo, ya sea por utilidades retenidas o porque está teniendo mayores activos que pasivos. Entonces, aquí para mí ya hay una pequeña alerta que en general no se ve mucho en la industria de la AFP, ¿ya? Pero lo interesante está un poquito más abajo. Bueno, obviamente aquí separamos el patrimonio sin los intangibles, o sea, de todo el patrimonio le descontamos el intangible, asumiendo, ¿cierto?, de que ni siquiera va a poder vender eso. En el mejor de los casos lo va a hacer. La cantidad de acciones afortunadamente no ha aumentado, se ha mantenido constante. Y su valor libro no ajustado, valor libro real, también obviamente tiene una tendencia bajita y está más o menos en un promedio de 140 pesos. Eso es lo que, entre comillas, debería valer la acción si solamente nos fijamos en el valor libro. Sin embargo, el precio fin de año aproximadamente está casi al doble, lo cual podría ser esperado. Tenemos aquí relación bolsa-libro de cercano a 2 veces, ¿ya? Pero nosotros que hemos visto estos videos y nos hemos educado, sabemos que cuando una empresa tiene una relación bolsa-libro cercana a las 2 veces, es porque su ROE obviamente es bastante interesante, bastante bueno. Estamos hablando sobre un 15%, incluso 20% hacia arriba. Eso sería como lo esperable. Ahora, ¿dónde están las grandes alertas? Y me gustaría partir señalando el capital de trabajo. El capital de trabajo es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. O sea, significa que la caja que tiene disponible, habiendo pagado ya todos los compromisos del corto plazo en los próximos 12 meses, aún así tiene dinero para poder seguir operando. Si se fijan, desde el 2017 ha ido decreciendo desde 57 mil millones, 22, 12 y ya a partir del 2020 es negativo. O sea, tiene un capital de trabajo negativo de menos 32, 12, 8, que si bien ha ido subiendo en el último tiempo, esto ya resulta curioso. Por supuesto, esto también pega en la razón corriente. ¿Por qué? Porque la razón corriente es la relación entre también el activo corriente y el pasivo corriente, sin embargo, dividiéndolo. Y sabemos que cuando es menor a 1, es una empresa que de alguna u otra manera nos está dando alguna alerta respecto a su solvencia. Entonces, aquí, por lo menos a mi parecer, tenemos 2 puntos que a mí en lo personal no me gusta ver, ¿ya? Y si a eso le sumamos un patrimonio más o menos decreciente, ya tenemos 3 banderitas rojas por lo menos en este caso. La razón de endeudamiento generalmente se busca que no supere el 50%. Sin embargo, esta es una AFP, una empresa de servicio, no funciona tanto con deuda.
¿Ya? Esto habría que compararlo con las otras industrias, perdón, otras AFPs y ver si anda más o menos en un rango. Por lo menos en este caso es menor a 50%, así que le podríamos dar el visto bueno en ese sentido. Veamos ahora el estado de resultados, ¿cierto? A nivel de ingresos, de gastos, depreciación, otros gastos y todo el tema financiero. Y si nos fijamos rápidamente, tenemos que su ingreso se ha mantenido relativamente alcista. Bueno, por lo menos aquí ha mantenido una relación de EBITDA o de resultado operacional positivo y eso afortunadamente es bueno. Lo que sí, por supuesto, podemos destacar de las industrias de la AFP son los márgenes que tiene, o sea, el margen EBITDA casi al 80%, el margen neto porcentual también cercano al 50%, o sea que por cada 100 pesos que la AFP genera, 50 son ganancias y eso es muy bueno, ¿ya? La utilidad también, si bien ha estado fluctuando un poco, tenemos 64, 56, 87, como que bajó, subió, volvió a bajar, volvió a subir y 2022 volvió a subir. Aquí tenemos un grafiquito donde podemos ver la utilidad, que es la línea azul. Si se fijan, sube, baja un poquito, sube, baja, sube, pero podríamos decir que tiene una tendencia más o menos estable e incluso creciente. El EPS, que es el Earnings Per Share, o el BPA, que es el beneficio por acción, tenemos que más o menos se mueve en torno a los 23 pesos por acción, ¿ya? Y si comparamos el último año, ha tenido un buen desempeño respecto al promedio. Analicemos el ROE. Dijimos que para que esta empresa esté cotizando a 2 veces Bolsa Libro, tiene que tener un ROE superior al 15%. Y en este caso, en general se da, principalmente en el año 2019, 2021 y 2022. ¿Ya? Sin embargo, destacan el año 2017, 2018 y 2020, donde el ROE no alcanzó a llegar al 15%, que si bien estuvo bastante cerca, no supera el 15%. Entonces, aquí ya quizás algunos podrían tener un cuestionamiento y podríamos decir, ¿por qué la empresa entonces cotiza tan caro en la bolsa, siendo que no tiene un ROE extraordinario? ¿Ya? Si bien los últimos 6 años tiene un 16,5% de ROE, lo cual es bastante bueno, por supuesto, pero claro, si lo ajustamos respecto a su valor Bolsa Libro, tampoco es un ROE tan espectacular, ¿ya? De todas maneras, aquí por supuesto que cumple con nuestro criterio de solidez de la empresa. Y por último, lo que más me llamó la atención es el famoso flujo de caja libre, en el cual, al ser una AFP, tiene mucho intangible y si nos fijamos, vamos a irnos al año 2021, donde me aparece un flujo de caja negativo. En una AFP esto es algo que yo no había visto y por supuesto que si nos vamos a el estado financiero del año 2022, la memoria cerrada, 2022, nos vamos al estado de flujo, aquí, y podemos ver que en la parte operacional tenemos que el año 2022 cerró con un flujo operacional positivo, pero si nos fijamos en el año anterior tenemos efectivamente un flujo de caja negativo. Y eso es bien interesante y curioso, por decirlo de alguna manera, en esta industria, ¿ya? De hecho, tuvo menos ingresos por comisiones que el año actual y probablemente ahí fue donde le pegó y aquí también es donde está la gran diferencia. Otros gastos por operaciones, ¿ya? Entonces, menor ingreso y mayores gastos por operaciones nos dieron este flujo operativo negativo. Y si a eso, por supuesto, le descontamos todos los CAPEX, ¿cierto? Tanto de mantención como estas cuotas de encaje intangibles, y de hecho ni siquiera vamos a considerar las cuotas de encaje, sino que las compras de
de activos intangibles, efectivamente nos está dando que el año 2021 tuvo un flujo de caja libre negativo. Es un año, no es lo habitual, entonces aquí alguien podría decir, ok, fue solo un año, pero claro, comparado con otras FP es bien curioso, ya por decirlo menos, es bien curioso. Y luego si nos vamos a los dividendos, vemos que generalmente paga un definitivo y un adicional, generalmente hace un pago por cada uno. De hecho, si nos vamos aquí a la página de la Bolsa de Santiago, al final podemos ver que efectivamente paga un definitivo en mayo y un eventual en diciembre, históricamente, ¿ya? Y aquí en 2019, 18, 17 solamente un pago de dividendos. Entonces, comparado con el precio al que estaba la acción a fin de año, podemos obtener un dividend yield aproximado de un 9, 5, 9, 9%, exceptuando el año 2022, donde tuvo un dividend yield superior. Pero aquí también hay algo curioso, porque obviamente este dividend yield está de alguna manera determinado por este adicional que se pagó el año 2020, que lo podemos ver aquí. Bueno, este es el eventual. Entonces, efectivamente aquí quizás, no sé, se pagaron utilidades retenidas o hubo un evento que no salió necesariamente de las utilidades. Vemos que tiene un payout bastante alto, ya, salvo el 2019, dato curioso, pero lo que nos importa es, creo yo, esto, pues el retorno esperado de la inversión a través de dividendos y que en promedio nos da un 8,42%. O sea, me estás diciendo, AFP Capital, que tenemos un patrimonio que no ha ido creciendo, que tenemos un valor bolsa libro que no necesariamente puede estar relacionado con el ROE que está teniendo, que tenemos capital de trabajo negativo, que tenemos una razón corriente menor a 1, que tenemos utilidades irregulares, que además tuviste un año con flujo de caja libre negativo. Y más encima, a pesar de todo eso, solamente me estás ofreciendo un 8% de retorno por dividendo. No sé, si me lo preguntan a mí, en este canal hemos visto mucho análisis de AFP, desde Cuprum, otras que quizás no son tan atractivas, pero haciendo un balance general, creo que esta, a mi parecer, es la menos atractiva solamente mirando sus números. Y a eso tenemos que sumarle otro dato interesante, ¿ya? Por lo menos este es el análisis numérico. Como les digo, a mí me llama mucho la atención este patrimonio decreciente, esta utilidad más bien planita, pero sobre todo este flujo de caja libre que es bastante irregular y que incluso llegó a ser negativo en algún momento. Este dividend yield de un 8%, o sea, hasta el Banco de Chile me dio mucho más en el año anterior. Y creo que hay industrias que son mucho menos riesgosas, porque además las FP están metidas, ¿cierto?, ahí en el ojo del huracán. Siempre la campaña política apunta a reformar el sistema de pensiones, entonces es una industria riesgosa, bastante riesgosa. Y colocar tanto riesgo para obtener este retorno, sinceramente a mí no me motiva para nada. Y sumado a eso, tenemos que AFP Capital, y que de hecho lo podemos ver muy claramente en su memoria, fíjense que del total de accionistas que tiene AFP Capital, el 99,71% de las acciones la tiene una sola empresa, en este caso Sura Asset Management Chile. Y eso nos está diciendo algo importante, que prácticamente es muy, pero muy difícil poder comprar una acción de esta AFP porque el free float, ¿cierto?, que son las acciones disponibles en el mercado para poder transar, son muy poquitas.
estamos hablando del 0,3%. Así que, y de hecho esto se puede apreciar muy claramente aquí en la página de la bolsa. Nos vamos a AFP Capital y si se fijan, han habido muy pocas transacciones desde el 2015. Este gráfico es el gráfico diario, ni siquiera semanal. Y más allá de esta bajada que tuvo acá y una recuperación y luego nuevamente la bajada, obviamente por la pandemia, perdón, y todo el tema de la constitución y las elecciones, desde el año, a ver si ajusto la pantalla, más o menos por acá, desde el año 2020 hasta el año 2023 no ha variado su cotización significativamente, de hecho prácticamente nada. Y por supuesto, si nos vamos aquí a las transacciones, se han transado un par de miles o millones de pesos, pero es muy poco líquida, ¿ya? Así concluyendo, es una acción muy poco líquida y que la verdad es que si nosotros quisiésemos acceder a esta acción, tendríamos que pagar un precio más alto. Lo mismo que pasó con el famoso caso de AFP Plan Vital, ¿cierto? Que yo les comentaba que era una AFP muy poco líquida, pero en ese caso era una AFP muy buena, o sea, tenía un ROE cercano al 50%, era una empresa, era una miel, ¿cierto? Una miel de empresa, pero en el caso de AFP Capital, la verdad es que tiene bien poco que ofrecer, bien poco que ofrecer. Entonces, haciendo un pequeño resumen del análisis de esta empresa, que la verdad que me llamó mucho la atención, tenemos primero que todo que es una empresa que no tiene mucho que ofrecer, un retorno por dividendo cercano a un 8%, algunas cosas medias negativas como el capital de trabajo, el flujo de caja libre, un ROE bueno, sí, por supuesto que bueno, pero no espectacular si es que hablamos de la industria de las AFPs. Además está en un mercado sumamente riesgoso y es muy poco líquida, muy poco líquida. Así que, bueno, la verdad, siendo bien honesto, ustedes saben que a mí me encanta la industria de la AFP, pero en particular no compraría AFP Capital y ni siquiera le haría seguimiento para intentar quizás comprarle a un precio más caro o estar atento si es que alguien la está vendiendo. Es bien curioso, ¿no? Yo siempre pensé que el negocio de la AFP era, por así decirlo, plata segura, pero aquí me doy cuenta de que existen momentos y situaciones y casos donde incluso en un mercado sumamente bueno, como accionista obviamente estoy hablando, quizás hay otras oportunidades, siempre está el llamado coste de oportunidad, ¿cierto? En el cual nuestro dinero lo podemos dejar en otro lado y aún así quizás obtener mejores retornos y con mucha más calma que invertir en una industria como esta. Así que, bueno, eso con AFP Capital no sé qué mucho más puedo agregar. Podríamos bucear en las memorias. De hecho, tuvo una sanción también. A ver, se las voy a buscar. Si se fijan en los hechos esenciales, durante el año 2022 tuvo una sanción por la Superintendencia de Pensiones que multó a AFP Capital por no haber gestionado oportuna y a instancias propias la devolución de impuestos en el extranjero. O sea, más encima le estamos sumando una mala administración, algo que se tiene que hacer, ¿cierto? El pago de impuestos se tiene que hacer y bueno, nada que hacer. Así que eso, bueno, les traje este video de vuelta para cerrar un poco el tema de la AFP. Sorpresa, AFP Capital, creo yo que es la peor AFP que hemos visto, sin considerar por lo menos a ISA, ¿cierto? Que es una AFP más bien de crecimiento, que si bien está en dos países que están teniendo mucho revuelta por el tema de pensiones, si las comparamos con Habitat, Cuprum, Plan Vital y Provida, la verdad es que creo yo que es la peor de todas. No sé ustedes qué opinan, cuéntenme si están de acuerdo o no, si hay algo que no vi, a lo mejor solamente me fui rápidamente a los números, que a lo mejor en los próximos años se va a recuperar. No sé, cuéntenme ustedes qué piensan. Y ahora que ya hemos cerrado con la última AFP, podemos hacer un cuadro resumen de cada una de estas, ver cuáles son los indicadores más importantes,
creo yo que tomar 6 años promedio hacia atrás es una buena referencia para poder comparar cuál de las AFP es mejor. Y obviamente la decisión final va a depender del precio de compra que podamos acceder. Porque muchos de los análisis, por ejemplo, Plan Vital, cuando lo analizamos estaba a 33 pesos, hoy día está sobre los 100. Entonces depende mucho del momento en el cual ustedes vean estos análisis, actualicen la información y luego puedan comprar esa acción al precio que esté en ese momento. Así que, ¿qué les parece? Por favor, déjenme en los comentarios saber qué les pareció AFP Capital y no sé, ¿qué les parece? Coméntenme si dejamos una meta de 5.000 suscriptores, puede ser, o les parece que hagamos inmediatamente ahora ya la comparación entre todas las AFP para yo poder compartirles desde mi punto de vista cuáles serían las mejores AFP para invertir, pensando siempre en una estrategia dividendera. ¿Ya? Recuerden que mi foco está en eso. Yo no invierto por crecimiento, no me interesa tanto el valor intrínseco pensando que va a subir. Bueno, le voy a hacer un video de eso porque creo que es importante aclararlo. Así que nada, bueno, me fui por la rama. Muchas gracias por seguir en este canal. Espero que les haya servido. Siempre sus opiniones son muy bienvenidas. Y estoy pensando en traer algún tipo de información adicional al canal que se los voy a compartir en otro videito. Así que suscríbanse por favor, denle like si les sirvió y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.